Libro de Efesios, es tiempo de entrar en la palabra del Señor. Como siempre le digo, hermano, ya va a ser costumbre. Acuérdese que Dios quiere hablarnos esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Pero no quiere hablarnos ¿por dónde? Por el teléfono. Acuérdese. Si puede ponerlo ahí en silencio, o si incluso puede y quiere apagarlo, apáguelo, hermano. Hoy Dios nos va a hablar con la palabra, nos va a hablar a través de este mensaje. Me da gusto verles, me da gusto saludarles, hermanos. No sé cómo ha ido su semana. Mi semana fue bien, ya estoy de vuelta al trabajo. Se me acabaron las vacaciones, hermano. Yo no tuve con un mes de vacaciones, quería haber perdido una semana más. Ya me tocó volver al trabajo, pero damos gracias también a Dios por ello, amén, por el trabajo y por todo lo que ha salido. Sí quiero que entremos en la palabra. ¿Qué le parece si oramos antes de empezar con ello? Puede inclinar ahí su rostro. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Nos acercamos al trono de tu presencia para pedir tu ayuda, Dios, que tú hoy nos hables, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo el que edifique a tu iglesia. Abres nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra y dame destreza, Señor, para hacerlo de una forma clara, de una forma precisa, y dame el respaldo de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén. Fíjese que ahora me dio calor, a veces no me da calor, y ahora sí, hermano, mucho, como que cuando llueve y luego sale el sol bien fuerte el siguiente día, se pone muy húmedo. Hoy me dio calorcito, quizás ando nervioso, yo creo, ¿verdad, hermanos? Hoy continuamos con nuestra serie de Efesios y mire, antes quiero platicarle este mensaje o este sermón que voy a compartir con ustedes, y es ojos que necesitan abrirse, ojos que necesitan ver. Y quiero basar este mensaje en la segunda parte del capítulo 1 de Efesios, ¿verdad? Desde el versículo, si no me equivoco, es del versículo 15 hasta el versículo 23, y ahí donde nos vamos a estar moviendo, donde vamos a estar. Se me olvidó, Leo. No sé si ya aprendió ahí. Ya aprendió verde. ¿Sí? Y vamos a estar hablando en esta parte de Efesios. Y mire, quiero decirle algo. Primero, hay una forma de pobreza que es peor que no tener nada. Que es peor que no tener nada, y es tener algo y no saberlo. ¿Sí o no? O sea, imagine una persona, ¿verdad?, que vive rentando una casa, un pequeño cuarto, y este hombre o esta persona trabaja doble turno. Esta persona llega apenas a la quincena, a la semana, y todo el cambiecito que ve así tirado lo va recogiendo, hermanos. ¿Cuántos son de esos? Yo no dejo ni 50 centavos donde me los hallo. Los echo ahí que para el agua o para lo que se necesite. Y imagine una persona así, pero resulta que en un cajón ahí a un lado de su cama, entre los papeles viejos que tiene ahí, de lo que uno va acumulando, hay una escritura a su nombre. Hay una casa a su nombre, ¿verdad? Una casa que es completamente suya, legalmente suya desde hace años. Pero este hombre, esta persona no la disfruta, no porque no sea suya, sino porque nunca abrió ese cajón para ver ese papel. Nunca lo había hallado. Entonces su problema real, ¿verdad?, de este hombre no era la pobreza. Su problema real no era ese. Su problema real era la ignorancia de la riqueza que tenía. Y sabe, hermanos, así vive un enorme número de cristianos. No están perdidos, no son incrédulos, creen, sirven, servimos, cantamos, damos, ofrendamos, pero viven espiritualmente por debajo de lo que ya les pertenece, de lo que Cristo ya les dio. Porque la mayoría de los cristianos sabemos que Cristo resucitó. Lo cantamos aquí en la alabanza, lo cantamos el domingo de resurrección, mas sin embargo viven o vivimos aplastados cuando el doctor, ¿verdad?, nos da un mal
resultado, por una llamada imprevista, por una deuda, por un hijo que se fue. ¿Por qué? Porque sabemos la doctrina, pero no podemos ver la realidad. Y sabe, Pablo escribe a esta iglesia de Éfeso y yo pude ver que es una iglesia sólida. Usted puede ver en el versículo 15 que Pablo dice que había oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. Es decir, Pablo, hermanos, está diciendo que no era una iglesia en crisis moral como otras iglesias como Corinto. No estaba diciendo eso, no estaba diciendo que tenía quizás errores o que estaba confundida doctrinalmente como Galacia. Vemos que era una buena iglesia, una iglesia sana, y aún así, cuando Pablo se pone de rodillas para orar por ellos, ¿qué les pide? Es bien interesante qué les pide. Pablo no les pide dinero, no les pide salud, no les pide que se acaben los problemas. Él les pide sus ojos para que vean. Y quiero que avancemos. Esa es la verdad que gobierna, hermanos, todo nuestro texto esta mañana. Y es que todo creyente, todo hijo de Dios necesita que Dios nos abra los ojos del corazón para conocer y para poder vivir lo que ya poseemos en Cristo Jesús. Lo que ya poseemos en Cristo Jesús. Ahora, Efesios capítulo 1, del 15 al 23, quiero que lo observemos juntos y que veamos 3 características de esta oración paulina, esta oración apostólica, que hoy necesitamos, hermano, hacer nuestra, hacer parte de nuestra vida. Y fíjese, vemos que una oración nace de un fruto visible. El verso 15 y 16 dice: por esta causa yo también, oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Sabe? Vemos algo bien especial. Vemos que Pablo ora por lo que Dios ya había empezado, por lo que ya había en la iglesia de Galacia, no por lo que faltaba. No por lo que Pablo quisiera que quizás ellos tuvieran o fueran en el Señor, sino por lo que Dios ya había empezado. Y vemos la primera palabra del versículo, es una bisagra. Dice, por esta causa, por esta razón. Pablo no estaba iniciando un tema nuevo, está mirando hacia atrás, hacia los versículos que nos predicó el pastor Arnoldo, donde les habla de la bendición que es estar en Cristo, de la elección, de la adopción, de la redención, de lo que es ser sellados por el Espíritu de Dios. Y ahora su oración, hermano, es la respuesta lógica a la doctrina que él les acaba de explicar, que él acaba de enseñar. Primero les declara lo que Dios hizo y ahora después está orando para que lo entiendan. Y sabe, ese orden no es algo casual. Es el orden que vemos en el libro y que va a gobernar este sermón esta mañana. Ahora, sobre esto, él ora habiendo oído, ¿verdad? Porque Pablo no ora por un ideal imaginado. No ora por algo que él quisiera. Yo quisiera que a lo mejor Filadelfia fuera una iglesia más grande y una iglesia donde hubiera aún más amor de lo que hay, más fraternidad, más coinonía. Ahorita les decía en la mañana que yo quisiera que a lo mejor en Filadelfia viviéramos un tiempo donde Dios hiciera milagros, sanidades. Eso es lo que yo imaginaría, es lo que yo quisiera, es mi ideal. Pero aquí vemos que Pablo, ¿verdad?, está orando por evidencia concreta de vida espiritual que le fue reportada por alguien más. Habiendo oído, dice Pablo, y menciona 2 cosas, y son inseparables en todo el Testamento, y son inseparables para todo aquel que es un seguidor de Jesús. Y él primero les menciona fe en el Señor Jesús. Y sabemos que la fe es una cuestión que vertical, del ser humano con Dios. Es en quien creemos por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que Él ha dado en la cruz del Calvario para nosotros. Pero dice amor para con todos los santos, es la dimensión horizontal. Es donde yo puedo verlos a ustedes, yo puedo ver al pastor Aruki, yo puedo ver al hermano José. Es la dimensión. La fe sube,
pero el amor se extiende, hermano. Y fíjese en esto, donde hay una sin la otra, es importante que revisemos la raíz del asunto. Pablo les dice que él ha oído de vuestro amor para con todos los santos. Y es algo bien especial. Pablo no dice amor a algunos santos. Pablo no dice a los que se parecen a ustedes. El adjetivo que se usa a todos los santos es deliberado. Y en Efesios 2, hermano, es necesario entender que significaba que la iglesia de Efesios estaba compuesta por judíos y gentiles. Y ambos estaban sentados en la misma congregación. Así como, por ejemplo, ahorita hay muchos del América y muchos del Chivas. Y están congeniando, hermanos, aquí en la iglesia. Y los de Cruz Azul también, para que no se sientan mal. De Cruz Azul, de América y Chivas, fíjese. Pura fichita, dirían por ahí. No, esos no juegan. Eso significaba judíos y gentiles sentados en la misma congregación. Y vemos que el capítulo 2 lo habla acerca de los gentiles. Habla acerca de lo que eran y de lo que ahora son por la obra de Cristo. Y sabe, aquí el texto me incomodó y espero que lo haga con usted. Porque si el amor a los hermanos es la evidencia de la fe, entonces no puedo decir que amo a Cristo mientras desprecio a la persona que está sentada 3 lugares o 3 bancas atrás de mí. Pablo no elogia virtudes, hermanos, separadas. Elogia la raíz y el fruto que ha dado esa raíz. ¿Por qué? Porque un cristiano que dice creer y no ama a los santos no tiene un problema de carácter, no tiene un problema de amor, tiene un problema de raíz, de una fe que quizás no está cimentada en Jesús y en su obra. Y vemos que Pablo agradece antes de pedir. Antes de que haya una sola petición en toda la oración, hay una acción de gracias de Pablo, porque dice: no ceso de dar gracias por vosotros. Y vemos que la gratitud es la primera palabra que sale de la boca del apóstol Pablo. Y esto no es un formalismo, hermano. Es la postura desde la cual Pablo se prepara para interceder por la iglesia de Efesio. ¿Por qué? Porque Pablo está mirando una iglesia real. Una iglesia tal como es. Una iglesia que quizás tiene imperfecciones. Una iglesia que quizás no es lo que él hubiera idealizado. Porque vemos en los capítulos más adelante, de 4 al 6, que la iglesia va a tener mucho que corregir, mucho que trabajar. Pero lo que Pablo hace primero es agradecer por la iglesia. Y añade algo que es entrañable: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué piensa usted cuando alguien de sus hermanos que no son los pastores le dice: oye, el Señor me trajo a mi mente, y oré por ti? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes, pastor, cuando alguien te dice: hermano, el Señor me trajo a su mente y oré por él? ¿No le ha pasado? Dice: hermanos, díganle al pastor, oiga, el Señor me puso carga por usted. Pero ¿cómo se siente? Se siente especial, se siente respaldado, se siente importante, se siente querido. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, no es una oración genérica como la que hacemos a veces de: Señor, bendice a la iglesia universal del cuerpo de Cristo, amén. No es eso. Es una oración, una intercesión con nombres, con rostros, con recuerdos. Pablo ora acordándose de los hermanos de la iglesia de Efesio, de las cosas que había vivido, quizás de las cosas que le habían platicado, lo que le gustó. Ahora, esta es una aplicación que quisiera uno que los pastores entendiéramos. Hay pastores, hay padres, hay esposos, hay líderes de célula, líderes de departamentos agotados porque muchas veces solo sabemos ver lo que falta. ¿No se ha fijado en eso? A veces solamente vemos lo que falta. Y sabe, la queja, hermano, es un combustible que se acaba muy rápido. Y a veces esa gente, ¿verdad? Esos líderes, esos pastores, nos cansamos de la iglesia. Pues hay que ruede como vaya. ¿Por qué? Porque la queja, hermano, es un combustible que se acaba muy rápido, pero la gratitud es lo único que sostiene una intercesión por años.
Hay gente aquí que tiene mucho tiempo orando porque su esposo se convierta, porque un hijo vuelva a los caminos del Señor. Y ha echado mano de la gratitud. Ha echado mano, ¿verdad?, de interceder constantemente, de no cesar de orar por esa petición, porque es algo importante para ustedes. Pero quizás muchos de nosotros no oramos por la iglesia, no oramos por los líderes, no oramos por los pastores. ¿Cuándo fue la última vez que usted agradeció por su iglesia antes de criticarla? ¿Cuándo, hermanos? Quizás la semana pasada, quizás no. ¿Cuándo agradeció por su familia, por sus hijos, antes de corregirlos o antes de regañarlos? Gracias por mis hijos, Dios, pero ahí te va. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esto? Y sabe, Pablo no se queda en el agradecimiento. Después de dar gracias, pide, y lo que pide define la segunda característica de esta oración. Y vemos que una oración pide un conocimiento revelado. Dice Efesios del 17 al 19, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y vemos que Pablo lo que pide es percepción, no es información solamente. Es percepción. Pablo se dirige a Dios con un título poco común, hermano, en el Nuevo Testamento. Y él dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Y no solamente un adorno, está anclando la petición en la relación del Padre con el Hijo. ¿Y cuál es esta relación? Es la misma relación en la que el creyente ha sido introducido con Cristo por la adopción. Y luego viene la petición, hermano. Un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí puede ver cuál es el objeto de ese conocimiento? No es una lista de verdades, no es un temario. Dice, el conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo. El conocimiento de Cristo. La meta de la iluminación no es que sepamos más cosas, no es que nuestra mente simplemente esté llenada de conceptos, de palabras. La meta de la iluminación es que conozcamos más a Dios, que conozcamos más a Cristo. Y sabe, hay una palabra que se usa mucho cuando se habla acerca de conocer, ¿verdad? Que es la palabra gnosis en el griego. Pero aquí se usa otra palabra que es intensificada, que es epignosis. Y esto quiere decir un conocimiento pleno, penetrante, de trato personal. Que podemos entender que es, hermano, la diferencia entre saber la biografía de alguien a conocer a esa persona. Podemos conocer la Biblia, las verdades que hay en la Biblia, pero podemos desconocer, hermanos, la persona de esas promesas, de esas verdades, de la palabra de Dios. Eso es algo real para nuestra vida. Y sabe, alguien podría objetar, incluso se ha hablado de esto: pastor, ¿no es el estudio de la Biblia lo que nos da conocimiento? ¿Qué piensan de esto? La realidad es que sí. Y Pablo mismo, hermano, dedicó 14 versículos antes de esto a enseñarles doctrina antes de orar. Pero note el orden, ¿verdad? Pablo primero enseñó, luego oró. ¿Por qué hace Pablo esto? ¿Por qué en 14 versículos habla doctrina? Habla algo magistral acerca de las bendiciones que tenemos en Cristo. Porque la enseñanza, hermano, puede llenar la cabeza sin encender el corazón.
Y hoy vemos así, hay gente que conoce mucho, que sabe mucho, ¿verdad? Pero su actitud, sus actos no lo demuestran. Su vida, ¿verdad? No lo demuestra. Piénselo así, usted puede tener el mejor libro del mundo en las manos dentro de un cuarto oscuro. El problema no es el libro usted lo tiene en las manos. El problema es la luz, es que no hay luz. Y sabe, Pablo no está pidiendo un libro nuevo, él está pidiendo que se encienda la luz sobre el libro que ya tienen, que se encienda la luz sobre el conocimiento que ellos ya tienen de Cristo. Por eso el hombre, hermano, que más doctrina escribió en el Nuevo Testamento, que es Pablo, aquí ora en lugar de simplemente escribir otro párrafo de teología o de doctrina. Pablo ora. Y Pablo quiere que vean, hermano, 3 tesoros que ya son parte de ellos, que ya son suyos y que ya son nuestros también. Pablo dice que es exactamente lo que ellos quieren que vean. Fíjese las 3 realidades, hermano, y hay algo que subrayar importante antes de enumerarlas. Las 3, hermano, ya le pertenecen. Dios ya se las dio. Ya son parte nuestra. Y sabe, no vemos que Pablo pide que se las den. Pablo nos, Señor, dáselas a la iglesia de Efesios. Pablo les dice, ojos, que vean, que las vean. Y esto forma una secuencia natural. ¿De dónde vengo? ¿Qué tengo asegurado? ¿Y con qué cuento ahora? La primera es, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? La mirada hacia atrás, hermano, y hacia adelante a la vez. Pablo les dice, el llamamiento de Dios no fue un accidente ni un impulso emocional, ni es un accidente ni un impulso para nosotros de una noche de campamento, ¿verdad? Detrás de su conversión hay un propósito eterno, y Pablo se los describe en el verso 4 y verso 5. Y sabe, ese llamamiento tiene un destino garantizado. Y me gusta esto, que la esperanza bíblica, hermano, no es un ojalá. Ojalá que se haga. La esperanza bíblica es la certeza sobre algo que todavía no se ve, pero que es seguro. Después dice, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y esta es la mirada al presente, lo que está depositado y garantizado. Y Pablo aquí es bien increíble, apila muchos términos, hermano: riquezas, gloria, herencia. ¿Por qué? Porque un solo sustantivo para describir lo que el creyente, hermano, tiene, no le alcanza. No le alcanza. Ahora, sobre estos versos ha habido discusiones, pero la realidad, hermano, es algo demoledor. Usted no es un problema que Dios tolera, porque muchos lo pensamos. Oh, somos una carga para Dios. El jueves en la célula veíamos que a veces nos acercamos en oración con Dios pensando como aquella persona que no te pone atención. ¿Le ha pasado cuando platica con alguien y no lo pela? O sea, a veces hasta nos vamos del restaurante porque le estamos hablando al mesero y el mesero parece que está en otros lados. A veces queremos platicar con alguien y soltar algo con alguien y ni nos pelan. ¿Sí le ha pasado o no? A veces nos sentimos así con Dios, que somos un problema que Dios tolera. Pero sabe, usted es un tesoro que Dios reclama. Es un tesoro que Dios reclama. Y Pablo les dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y esa es la mirada a lo disponible hoy. Y aquí Pablo, hermano, también se queda sin palabras y las amontona en un acúmulo de términos. Fíjese, en un solo versículo Pablo apila 4 palabras griegas distintas para poder. La palabra dinamis, que es poder capaz o potencia. La palabra energía, que es poder en operación, en efecto. La palabra kratos, que es poder que domina, que ejerce dominio. Y la palabra ishis, que es fuerza inherente, que es vigor. Y la pone sobre el adjetivo que nosotros, hermano,
conocemos como hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es algo que se desborda por encima de toda medida, es algo que se exagera. Y Pablo usa este término. Es como si el apóstol Pablo dijera: poder, no, más que poder, fuerza, dominio, energía. No me alcanza lo que quiero escribirles, pero es más que eso. Eso es, hermano, lo que el creyente hoy tiene en Cristo. Pero nosotros, ¿cómo vivimos? Fíjese, yo cuando preparaba este tema, pues hasta dije: pues es que puedo ser un superhéroe, tengo poderes. O sea, y no tengo poderes ficticios como el del hombre araña o el de Superman o algo, tengo el poder, ¿verdad? Fíjese, me llevaba la Biblia a Segunda de Reyes 6 y dice esta parte de la porción, dice que el ejército de Siria rodeaba la ciudad de noche. No sé si me puedes poner la cita, Dani, porfa. Y fíjese esto: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. El varón de Dios era Eliseo. Y dice: he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado de Eliseo le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Pues es decir, estaba preocupado, tenía miedo. Devuélvete al otro tantito, Dani. Tenía miedo, tenía incertidumbre de qué iba a pasar. Y usted puede ver la porción, ahorita lo vamos a ver. Eliseo, hermanos, no pide refuerzos, no manda el pitazo, como decimos. Eliseo no pide que se vayan los sirios. El versículo 16, fíjese lo que hace Eliseo. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siguiente, por favor, Dani. Y oró Eliseo. Fíjese, oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que mandes un ejército mayor, que mandes más carros. ¿Qué dice que oró? Que abra sus ojos para que vean. Entonces dice que Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y sabe, hermano, el ejército de fuego ya estaba ahí antes de que él lo viera. Nada cambió en el monte esa mañana. Lo único que cambió fueron los ojos del criado de Eliseo, que vieron lo que no podía ver. Y esa es exactamente la oración que Pablo hace en Efesios 1. Pablo no pide que Dios les mande algo nuevo, algo impresionante, una doctrina llamativa, algo novedoso como nos gusta. Pablo pide que les abra los ojos a los que ya está ahí, a lo que ya tienen en Cristo. Pero surge una pregunta honesta y muy interesante: es: ¿con qué derecho pide Pablo algo tan grande? ¿No es exagerado hablar de un poder supereminente para gente común, para gente rota como nosotros, para gente que nos equivocamos constantemente, para gente dañada como nosotros? Pablo lo sabía. Por eso, hermano, no dejó la petición flotando en el aire, sino que la ancló. Y al anclarla, este es el tercer pensamiento: una oración que descansa en un poder que ya fue demostrado. Efesios del 20 al 23 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
descansa en un poder ya demostrado, el poder medido. ¿Cuál es esa medida de ese poder? La resurrección y exaltación de Cristo. Y es brillante lo que hace Pablo. Le pone una medida a este poder. Cuando usted quiere que alguien entienda un tamaño, le da un punto de comparación, le da una medida. Bueno, Pablo dice, ¿quieren saber cuánto poder está disponible para ustedes? ¿Quieren saber cuánto poder está disponible para cada uno de ustedes? La respuesta es: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Lo que nunca había pasado. Lo que nunca había sucedido. La medida del poder disponible para el creyente es la resurrección de Jesús. No hay una medida mayor, hermano, en todo el universo. Y sabe, el texto no se detiene ahí. El texto encadena 4 acciones de Dios sobre Cristo y quiero explicarlas o exponerlas rápidamente. Primero dice que lo resucitó. Dice, lo sentó a su diestra. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Y cada peldaño sube al anterior. Sentándola a su diestra, hermanos, una cita del Salmo 110, capítulo 1, el Antiguo Testamento más citado, dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Dice que también sometió todas las cosas bajo sus pies. Esta es una cita del Salmo 8, 6, donde dice que habla el ser humano coronado de gloria y honra con dominio sobre toda la creación. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. La conclusión cristológica de esto, hermanos, es que el hombre Jesús es el Rey entronizado. Lo que quizás Adán perdió, el segundo Adán lo ha recuperado. Y ese es el poder que tenemos nosotros, hermano. Ese es el argumento que sostiene este mensaje. Si el poder que resucitó a Cristo, que lo sentó a la diestra del Padre y que sometió a todo poder visible e invisible bajo sus pies, es para con nosotros los que creemos en Él. Entonces, el problema del cristiano no es de recursos. Discúlpenme lo que voy a decir, pero la mediocridad en nuestra vida como cristianos no es cierto que es por falta de recursos, es por falta de visión. ¿Por qué? Porque usted no está esperando que Dios haga algo nuevo. Usted, hermano, está esperando ver lo que Dios ya hizo y ya prometió para con nosotros. Por eso es que Pablo no cierra su argumento aquí y el poder lo dirige hacia dónde, hacia la iglesia, hacia su cuerpo. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Dios con ese Cristo cósmicamente entronizado, universalmente Rey? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pablo había podido terminar aquí, pero termina con esto, hermanos. Dice que este Cristo que fue exaltado sobre todo principado, toda potestad, fue dado a la iglesia, a Iglesia Filadelfia, a la iglesia que a nivel universo se reúne todos los domingos, ¿verdad? Con sillas plegables, en bancas, con problemas, rotos. El punto es este, hermano, que el señorío de Cristo no es un dato sencillo, un dato lejano. Tiene una dirección de entrega y esa dirección somos usted y yo que componemos el pueblo de Dios. Ahora esto nos deja sin excusas por ningún lado. Primero, vivir derrotado no es humildad. Es la falsa humildad. Vivir derrotado, hermano, no es humildad, sino es incredulidad práctica. Decir, es que yo soy débil, cuando el texto dice que la superinminente grandeza de su poder es para con nosotros los que creemos, no es una modestia, no es un arreglo, es no creerle a Dios lo que Él ya dio, lo que Él ya hizo en nosotros.
Y segundo, despreciar a la iglesia local es despreciar el cuerpo de Cristo. Porque no podemos decir que amamos a la cabeza mientras hablamos mal del cuerpo, faltamos al cuerpo o usamos al cuerpo para nuestro beneficio. Y Pablo une las dos cosas en un solo versículo. Y sabemos que lo que Dios une, hermano, no se puede separar. Recapitulando, hemos visto esto, hermano, una oración que nace de un fruto visible, que pide un conocimiento revelado y que descansa en un poder ya demostrado. Y aquí quiero hacer una pregunta, hermano. O la pregunta de esta mañana no es si Dios tiene suficiente poder para nuestra situación, para lo que estamos atravesando, para el hoyo quizás donde estamos sometidos, donde estamos hundidos, para la situación que estamos atravesando. Esa pregunta quedó respondida hace 2000 años en las afueras de Jerusalén, en una cruz del Calvario. La pregunta es si usted seguirá viviendo como el hombre de la escritura en el cajón que veíamos al principio, que era dueño de todo, pero que estaba viviendo como si no tuviera nada. Y así es como vivimos muchos cristianos, es la realidad. El monte ya está lleno de carros de fuego, lo único que falta son ojos para ver. Son ojos para ver. Y por eso quiero invitarlos a que se pongan de pie esta mañana. No se puedan ayudarme los de la alabanza a ir pasando. Quiero invitarlos a hacer dos cosas esta mañana. Primero, a los que ya creen, quiero que oremos. Pero quiero que hagamos una oración, hermano, como Pablo. No una oración por circunstancias de qué está pasando. Dios sabe en qué estamos metidos. Dios sabe dónde estamos parados. Dios sabe de qué pie rengamos, como dice. Quiero que hagamos una oración por visión. Como esa oración que hace Pablo: Padre de gloria, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, y alumbra los ojos de mi corazón. Pero ¿sabe? Yo también sé que hay personas que hoy están aquí pero no pueden orar así. ¿Por qué? Porque nunca realmente hemos creído en el Señor Jesús. Pero quizás hoy se dieron cuenta, hoy nos damos cuenta de que tenemos religión, pero no tienen a Cristo. Y esta oración, hermano, puede ser suya, puede ser mía. Porque el mismo poder que lo resucitó a Él es el que da vida al que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y eso es exactamente lo que Pablo habla en el capítulo 2. Hoy quiero que oremos como Pablo. Señor, no expongo mis situaciones. Señor, no expongo mi pecado. Tú lo conoces. Tú conoces mi vida mejor que yo. Pero hoy quiero pedirte que abras mis ojos espirituales, que abras mi visión espiritual para poder ver quién soy en ti. Pero no solamente eso, que al abrir mi visión, eso que yo veo pueda afectar mi vida, pueda transformar mi vida, pueda cambiar mi vida. Este es tiempo de orar, iglesia, es tiempo de interceder, es tiempo de decirle al Señor: dame visión para ver lo que tú has hecho en mi vida.